Buenas noches, ¿qué tal, chicas? ¿Qué dicen? Buenas noches, Miss. ¿Cómo Miss, están, chicas? buenas noches, Miss. ¿Cómo están? Buenas noches. Yo ya prendí la cámara. Muy bien, vamos a empezar 8 en punto. Teníamos un trabajo grupal, ¿verdad? ¿Estamos preparadas? Ver, Miss. Ah, muy bien. Son las valientes del quinto ciclo. Muy bien. Vamos a empezar de manera puntual para poder culminar con las exposiciones el día de hoy y la semana para que viene seguir trabajando. Vamos a cerrar nuestro primer mes con las exposiciones que correspondan, ¿ya? Entonces, como siempre, vamos a agradecer a nuestro Padre Dios por este 5 de mayo del 2022, un día que no se va a volver a repetir, un día donde hemos vivido seguro experiencias muy bonitas, algunas veces desagradables, pero que hemos salido adelante. Y hoy tenemos que decretar también que todo va a salir bien en nuestra exposición. Muy bien, le vamos a decir a nuestro Padre que en tus manos coloco mi vida, mi hogar y mi familia. Solo tú conoces mis batallas, ayúdame a salir adelante. En tu misericordia pongo a mis seres queridos, cuídalos y no los desampares nunca. Amén, amén. Siempre agradeciéndole a Dios por la oportunidad que nos da de vivir, de disfrutar de la familia. A pesar de las cosas negativas que nos pasen, somos valientes de seguir enfrentándolas, la fuerza que nos da nuestro Creador, ¿ya? Vamos a continuar con esta pequeña dinámica. Estamos preparadas primero para la exposición, ¿verdad? Vamos a ver qué grupo va a exponer primero, ustedes deciden, ¿ya? Vamos a leer para soltar los nervios. Vamos a leer esta pequeña, ¿qué podemos decir? Este pequeño cuentito, ¿cómo se le llama, chicas? Ya me olvidé, se me fue el nombre. Infografía. No, tampoco es infografía. Ay, se me fue el Lectura con nombre. imágenes. Pictogramas. Muy bien, lecturas con Pictogramas, Miss, imágenes. pictogramas. Son pictogramas, muy bien, se me fue hasta de la memoria, qué bárbaro. Entonces vamos a leer este pequeño pictograma, a ver quién nos dice, yo quiero hacerlo. Yo, Miss. A ver, Daneli. Buenas noches, compañero, buenas noches. Hola, Daneli. En mi casa, los trabajos están muy bien repartidos. Un día, mi papá plancha y mi mamá hace la comida. Otro, mamá ordena, mientras papá lava, mi hermano por el pan, podría ser por el pan y yo limpio mis zapatos. Muy bien. En mi casa los trabajos están muy bien repartidos. Un día mi papá plancha y mi mamá hace la comida. Otro día mi mamá lava la ropa mientras papá lava los platos. Mi hermano va por el pan y yo limpio mis zapatos. Muy bien, Zapatos. Daneli. A ver, vamos a ver, ¿quién hace la segunda imagen? El segundo pictograma, disculpen. Yo, Miss. A ver, Gilda. A ver, dice. Tengo. Tú no tienes nada. Tengo 3 ovejitas, 3, ¿qué es eso? 3 leones, 3 chanchitos, 3 leones, 3 ovejitas en una granja. Una me da leche, otra me da lana y otra me da mantequilla. Entonces es una vaca. Toda la semana
toda la semana un caballo. Toda la semana. Voy, llévame de aquí, llévame hasta el pueblo donde yo nací. Toda la semana en Ujú. caballo, llévame En blanco. en caballo blanco, llévame de aquí, llévame hasta el pueblo donde yo nací. Ajá, muy bien, tú no tienes nada, tengo 3 ovejitas en una granja, una me da leche, otra me da lana, otra mantequilla toda la semana. Caballo blanco, llévame de aquí, llévame hasta el pueblo donde yo nací. Muy bien, Gilda. El tercer Gracias. pictograma, ¿quién lo lee? Yo, Miss. A ver, Dignora o Elvia. A ver, no sé. Dignora, a ver. Ya. Tengo. No, el tercer, el último, Ah, el ya. Mica. Mi carita. Ya. Mi cara. Mi cara redondita. Tengo 2 ojitos y una nariz. Y también una boquita para cantar y para hablar. Con los ojitos veo todo. Con la nariz aguachis. Con la boca con unas ricas. Dulcecitos era pues. Y con la Unas boca ricas con canchas. unas ricas. ¿Saben la canción? Esta es una canción. ¿Quién sabe esa Sí, sí, canción? yo canto. A ver, no sé si estará bien, pero Rocío, a ver. Miss, buenas noches. Hola, Rocío, ¿cómo Miss, estás? pero no sé, no tengo tan buena voz, pero si no sé Pero no, eres el ritmo, eres me maestra ayuda. de inicial. Ayudamos. En mi cara A ver. redondita tengo ojos y nariz y también una boquita para cantar y reír. Con los ojos veo todo, con la nariz aguachis y ya ves. Con la boca como todo, ricas canchas de maíz. Mm. Ya Muy bien, ves. Rocío, qué bonita voz. ¿No? ¿Les gustó, chicas? Bonita la voz. Mire, dice que no canta. Muy bien. Ya nos hemos reído un poco, hemos escuchado un poco la melodía de Rocío y ahora sí ya estamos suelta de nervios. Vamos a empezar la exposición. Vamos a pedir a nuestra mentora que nos facilite la presentación de nuestras compañeritas. Así es que, ¿qué grupo nos va a exponer primero? A ver, ¿quién dice yo? ¿Cuántos grupos había? 7, Miss. 7, muy bien. ¿Estaba la de delegada? ¿Quién estaba? ¿Quién organizó? Usted organizó, pero yo compartí mis en los Muy bien, grupos. Dignora, sí te recuerdo, Dignora. Muy bien. Ahora, Dignora, ya Mis, tienen los temas, sí, yo ya tengo tenemos mi mi PPT ahí, pero no le he abierto, pero si puede, Ya, dejar de entonces compartir para ver. voy a cerrar. Señorita mentora, ¿está ahí? Por favor, nos permite presentar. Permita que las chicas puedan hacer sus presentaciones. A ver, intente, Dignora y su equipo presentar para escribirle, si no, a nuestra mentora. ¿Se puede subir? A ver, le voy a escribir mientras ustedes buscan. Subir. Acá. Entonces. Me permite permitir
El acceso a las leyes. Ya está compartiendo. Ahí está, sí, nos dejó. Muy bien, gracias, Miss. Miss, Vamos a escuchar a Dignora y a su equipo. Grupo ya, número acá está. 1. Dice literatura, bueno, el título de nuestro curso, ¿no? Literatura y sociedad en contextos diversos. Y nuestro tema es género narrativo. Miss Ida Luisa Pañora, Marroquín, ciclo 5. Grupo 1, los integrantes, Dignora, Nalia, Erika, Gilda, Dorcas, Marilat, Vanessa, Evelyn, Marisela. Nuestro género narrativo. El género narrativo es una expresión literaria realizada en prosa. Por medio de este recurso literario se relata una historia, que bien puede ser real o ficticia, describiendo los acontecimientos en orden a través del tiempo cronológico o algunas veces en el orden lógico en el que deberían suceder. El género narrativo se suele escribir en prosa, aunque existen algunos casos de poemas narrativos, como por ejemplo la Ilíada de Homero. Siguiente, compañeras. ¿Quién está presente? Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeras. Hola, Erika. Como siguiente dice, características del género narrativo. Tienen un narrador. Debe poseer un narrador que es el que va explicando los hechos que le van sucediendo a los personajes. Pueden ser relatos reales o ficticios. Se puede basar en la realidad para desarrollar su historia, o esta puede ser completamente inventada por el autor. Está escrito en prosa. La gran mayoría de las obras escritas en el género narrativo tienen un formato de prosa libre. Todas las narraciones tienen una historia. Siempre deben suceder acontecimientos, aunque sean pocos y los personajes no se muevan de un espacio físico, ¿no? Como tenemos ahí, género narrativo, ¿no? Elementos, narrador, personajes, espacio, tiempo, acontecimientos. Le doy el pase a mi otra compañera para que pueda seguir. Siguiente, chicas. ¿Quién está ahí? Textos narrativos, narración literaria, narración histórica. En narración literaria tenemos el cuento, es un relato breve en el que se narra una acción sencilla. En novela, una narración más extensa, compleja que el cuento. Narración histórica, tenemos diario, crónica de biografía. En diario es la narración de vivencias, reflexiones cotidianas del autor. Crónica es una narración de sucesos históricos. Biografía es la narración de la vida de un personaje. En narración periodística tenemos la noticia. En la noticia tenemos titular y cuerpo. En titular es la cabecera de una información. Cuerpo es la parte donde se desarrolla la información. Sigue Gilda. Gilda, ¿puedes seguir? O siguiente, a ver. Ejemplos. El cuento suele estar escrito en prosa y se caracteriza por su brevedad, por el número reducido de sus personajes y por presentar una única trama central que lleva rápidamente a un desenlace. Siguiente. A ver, por favor, si le puedes pasar, voy a continuar yo. Partes del cuento. Partes del cuento. Inicio. Es la parte inicial de la historia donde se presentan todos los personajes y sus propósitos. Y el desenlace es la parte donde se da la solución al problema y donde se finaliza la narración. Siguiente, compañera. Ahí está, fábula. Vamos. Vamos, siguiente. Marisela, ¿quién está más ahí? Buenas noches. Digo, fábula. Es una composición literaria breve en la que los personajes son animales que presentan características humanas. Las fábulas se hacen con la finalidad de educar, lo cual es la moraleja.
Espera. Ya. Características de la fábula. Sigue, Marisela, vamos. Voy a aprender. Características de la fábula. Son narraciones breves que tienen un inicio, desarrollo y final. Siempre tienen una moraleja. Constituyen un género literario popular. Generalmente los personajes son animales u objetos. Se narran en tercera persona. Crítica ciertos comportamientos que tienen los humanos. Siguiente. Otra compañerita. Yo quiero hacer, ahí está, elementos narrativos de la fábula. Personajes generalmente son pocos, como mínimo son 2. Ambientación, un lugar generalmente descrito de modo muy sucinto. Narrador, es quien orienta el relato y al final resume la moraleja. Acá tenemos un esquema de la fábula. ¿Cambió? Sí, por favor, cámbiale porque no puedo leer. Sigue. Fábula. Cambiaste. Acá. Cambiaste, compañera, disculpa. Ya, la fábula, el lobo y la cabra. Encontró un lobo a una cabra que pasteaba en la orilla de un precipicio. Como no podía llegar a donde estaba, ella le dijo, oye, amiga, mejor baja, pues ahí te puedes caer. Además, mira este prado donde estoy yo. Está bien verde y crecidito. Pero la cabra dijo, bien, sé que no me invitas a comer a mí, sino a ti mismo, siendo yo tu plato. ¿Sigues leyendo? Sí, ¿qué es una moraleja? Dice, una moraleja es una lección o enseñanza que se deduce de un determinado cuento, fábula, ejemplo o anécdota. Las moralejas tienen que ver con la vida cotidiana y ayudan a identificar aquello que es moralmente correcto. También promueve la enseñanza de valores y llaman a reflexión sobre ciertos comportamientos. Por ejemplo, ¿no? He podido sacar un ejemplo de una moraleja, como dicen, ¿no? Estas moralejas se sacan en su mayoría, ¿no? De animalitos, ¿no? Acá tengo una moraleja que había sacado. Aquellos que trabajan y ahorran no deben alarmarse cuando lleguen tiempos difíciles, ¿no? Acá menciona, pues, por ejemplo, sobre puede ser de los animalitos, de las hormiguitas, ¿no? Que hay hormiguitas trabajadoras y hay hormiguitas haraganas. Lo mismo puede suceder con las abejitas, ¿no? Las abejitas reinas, las abejitas trabajadoras que van poniendo sus alimentos y ya cuando llegue tiempos difíciles de lluvia ya no se preocupan, ¿no? A eso se refiere. A ver, cambia la diapositiva, compañera. Lo siguiente, a ver, de repente alguien más, chicas. Dorcas, Nalia, ¿quién falta más? Lo hago yo. Leyenda. Ya. Leyenda es una narración popular que combina hechos reales con otros sobrenaturales y que explica algún fenómeno de la vida de una cultura determinada, que se transmite de generación en generación. Como vemos ahí, ¿no? La imagen, la leyenda de la Llorona, ¿no? Leyenda del Cerro La Vieja de Motupe también, ¿no? El señor venía cansado, sudoroso, fatigado y sediento, y habiendo divisado una lejana choza, se encaminó hacia ella, encontrando en la puerta un matrimonio formado de por dos ancianos. Jesús le dijo a la mujer, dame un poco de agua para calmar mi sed. Pero la vieja le repuso de mala manera, no tengo nada que darte. Entonces el Señor le pidió al maruja que le vendiera una hermosa sandía, de las que se encontraban en uno de los ángulos de la posada. Pero el viejo negó tenerlas. El Señor dijo señalando las sandías, ¿y esas qué son? Piedras, dijeron unísono ambos. El Señor meditó brevemente y pronunció su maldición. Pues si son piedras, en piedras se convertirán, y ustedes también. Y súbitamente el montón de sandías se convirtió en un montón de piedras, que son las que forman el centro mismo del cerro. La vieja se tomó en la piedra más grande, de lejos da el aspecto de una anciana, y el viejo se volvió la medra más pequeña.
que ostenta las características de su edad. Siguiente, chicas. Mito. Ofrece explicaciones sobre el origen del mundo y de los dioses y de sus relaciones con los seres humanos, y por lo general transmite la cosmovisión de una cultura en particular. El tunche. El tunche es el alma de una persona que debido a que no muere en paz, vaga sin rumbo por la selva hasta lograr enfermar a otra persona. Este ser no tiene forma específica, ya que se dice que nadie lo ha visto, aunque en ciertas ocasiones es representado por una ave nocturna o un bulto blanco. El objetivo del tunche es asustar a las personas para que así convertirlos en futuros tunches y de esa forma conseguir su salvación depositando sus pecados en la persona que logra asustar. Los niños son los más vulnerables a su ataque, a la cual se le denomina airado, entre paréntesis manchari, por lo que se realiza un bautismo para su protección. El tunche es distinguido por emitir un silbido que de acuerdo con sus características indica la forma de ser de la persona. Si el silbido es largo, la persona lo escucha, es mala, y si el silbido es suave, la persona es buena. Siguiente. Siguiente, nadie. Ya. El tunche suele ser confundido por el maligno, el cual también es un espíritu que silba por las noches. El maligno es el alma del que muere ahogado o ahorcado. Y debido a eso suele ser violento, llegando a matar a aquel que se le encuentra. En cambio, el tunche puede ser el alma de cualquiera que vaya tenido pecados leves y solo busca asustar a las personas para poder descansar en paz. La novela, de mayor extensión que el cuento, narra una sucesión de hechos reales o ficticios y suele presentar múltiples personajes dentro de una estructura más compleja. La novela está escrita en prosa. El título hemos puesto La novela del agua. Muchas gracias, Miss. Gracias a ustedes por volvernos a recapitular todo lo que se hizo en los textos literarios. Está ahí Dignora, Naria, Erika, Amelia, Gilda, Marilán, Marisela, Evelyn, Poquioma. ¿Alguien más me falta? A ver, Vanessa. Natalia, Erika, Gilda, Dorcas. Ya, Dorcas, me falta aquí Dorcas y me falta Vanessa. Vanessa. Flores. Ajá. Ya, faltan ellas dos. Pero han trabajado. Sí, Miss, todos hemos trabajado, todos hemos puesto nuestros aportes, todos hemos trabajado en reunión que siempre les llamaba. Muy bien, entonces muy bien, A Dignora. veces por la Gracias. internet también no pueden entrar también por mis veces. Posiblemente, donde están, a veces el internet falla. Muy bien, gracias, Dignora, que Dios las bendiga. Gracias, muy bien. Miss. Grupo número 2. Profesora, el grupo buenas número 3. noches. Grupo número 3. Presente. Número 2, Miss. Número 2. Número Nadie 2. se va, escuchan por respeto a la compañera que está hablando. ¿Ya? Vamos a seguir. El grupo número 2, Miss. Miss, Muy voy a bien. compartir pantalla. Muy bien. Buenas noches, Miss. Somos el grupo 2. Nos tocó el género lírico. Los integrantes es mi persona, Patricia del Sotrejo Rojas, Danely Saldaña, Jacqueline Marisol Reyes, Iris Gutiérrez, Fiorella Gutiérrez y Raquel Elizabeth Flores. Ya, Miss, puedo, ¿no? Buenas noches. Sigue. Ya, ¿qué es el género lírico? Es uno de los más antiguos géneros literarios, cuya expresión habitual es el poema, en sus múltiples y muy diferentes presentaciones posibles. Doy pase a mi siguiente compañera. Clasificación. Expresa una realidad subjetiva del poeta o compositor, como sus sentimientos, impresiones, reflexiones, etc. Emplea el verso para expresarse, tanto así que antiguamente se estudiaba la lírica conforme a la métrica.
o sea, al tipo de verso ejemplado según su número de sílabas. En la actualidad se reserva para la lectura silente o para la declamación en recitales y lecturas de poesía. Emplea un lenguaje rico en figuras literarias y giros líricos. Logra ser oscuro o difícil de entender. Subgéneros del género lírico. Oda. Composición poética de tono elevado y a menudo cantado. La elegía, similar a la oda, pero un carácter lamentoso. Epígra, poema brevísimo en el que se expresa de manera similar a un aforismo, un pensamiento festivo, satírico o irónico. Himno, es un tipo de canto lírico en el que se expresa alegría y celebración. Balada, típico de la Edad Media y del siglo X y B. Soneto, una de las formas poéticas más populares durante el Renacimiento. Elementos del género lírico. Las obras del género lírico suelen constar de los siguientes elementos. Poema. Un poema es una obra de longitud variable escrita en versos. Verso. Cada una de las líneas en las que se escribe un poema es estrofa. Una estrofa es un conjunto de versos que constituyen una unidad dentro del poema. Rima. Se llama así a la similitud fonética que dos o más versos presentan en sus sílabas finales. Métrica. Se empleaba la métrica como una forma de estudio del poema. Ejemplos de género lírico. Los ejemplos posiblemente de la composición lírica son los siguientes. Bacon del Carmen, 1357, fue un poeta italiano, y Francesco Petrarca, de 1304-1375, que realizó la obra La Oda de la Alegría, del poeta alemán Friedrich Scream, en 1759 a 1805, llevada a la música por Leopold van Beethoven en 1993. Los himnos de la noche, 1800, del poeta alemán Novalis, 1772 a 1801. Y El principio de Eran Breton, del poeta religioso español San Juan de la Cruz, de 1542 y 1591. El género lírico fue mayormente visualizado por lo romántico, y una de sus obras cúmbres del género lírico es Romeo y Julieta. Gracias. A Miss, ver, por favor, quiero que nos me dice pongan los también, ¿no? nombres de las colegas. La Sí, primera está, maestra. hojita. La primera hojita, por favor. Los nombres de sus Ok, compañeras, porque la letra está muy pequeñita, no la... Ya, sí, Patricia, déjame ver, lo voy a agrandar. Danelli, eso queríamos para que puedan ver. Danelli, Jacqueline, Iris, Llámale al Víctor que le vamos a poner. Fiorella, Llámale al Raquel. Víctor. Ahora dígame, ¿quién ha participado aquí? ¿Todas? Patricia y Delsa, Danelli, Sí, Jacqueline. somos todas. Dígame En realidad tres en el grupo éramos autores del 8, género lírico. ¿Ya? en el grupo éramos 8, pero solamente se Las agregaron 6. las 6. No Ya, sé muy qué bien. pasó con las demás. Ya, es responsabilidad de sus compañeritas. Tres representantes del género lírico. Ok, 3 representantes del
lírico, Ajá. el poeta alemán Friedrich Scream, otro poeta también Novalis y Francesco Petrarca. Y César Petrarca. Vallejo también, Miss, de Perú, Ajá, del muy Perú, bien. ¿no? Ya. ¿Qué es X1b? Una de ustedes me ha leído y me he quedado sorprendida. X1b, ¿qué significa? ¿Qué siglo es X1b? El ciclo Ciclo 14, maestra. Siglo Ciclo XIV, 14. muy bien. Yo había escuchado X1b. Muy bien, chicas, pasamos al grupo número 3. Felicitaciones, cuídense. No Miss, se vayan discúlpame, por respeto a Gracias, nuestros colegas. Muy bien. ajá, ahí en ese grupo faltaban Mariyori y Marisol. Ya, ellas no están ya. Marjorie. y No Marisol. están ahí en ese grupo. Profesora, disculpe, Marisol sí está. Yo soy Jacqueline Marisol. Jacqueline. Ok, Jacqueline Jacqueline. Marisol, sí estoy. Ya, muy bien. Grupo 3. Grupo Sí, 3, hija. ¿podría compartir, por favor? Buenas noches. Sí, sí puede compartir. Ya. ¿Se ve toda o no? Disculpe, Se ve todo tu escritorio, hija. qué raro. A ver, un ratito. Despacio, despacio. Miren, basta. Ya. Ahora sí, ¿verdad, Miss? Sí. Ya, ok. Bueno, a nosotros nos ha tocado lo que es la literatura, perdón, el tema es género dramático, ejemplos, ¿no? Las integrantes son, bueno, Kaori, Elizabeth, Rocío del Pilar, Miss Deli, Yesenia, Yosmeli, Amelia, Cari, Aline y Violetar. Voy a empezar con lo que significa el género dramático. El género dramático es aquel que representa algún episodio o conflicto de la vida de los seres humanos por medio de diálogo de los personajes. Otra compañera, por favor. Maestra, buenas noches. Voy a continuar con el siguiente. Ejemplos de género dramático. Acá tenemos lo que es la tragedia. Tragedia es aquel que está destinado a ser representado ante un auditorio y que está escrito en formato de diálogos. Por ejemplo, Hamlet de William Shakespeare, el Edipo Rey de Sófocles, La vida es sueño de Pedro Calderón de la Barca. Ellos, en las comedias tenemos, la comedia es un género dramático que busca entender y hacer reír a su público. Y para eso se apela a recursos como el sarcasmo, la parodia, la ironía o la confusión. Tartufo o el impostor, Las nubes, El burlador de Sevilla, Casa de las muñecas, Los frutos caídos y El jardín de cerezos. Puedo dar pase a otra compañera del grupo también, maestra. Mis sueños de paz, no hay mujer más que... ¿Quién continúa? ¿Puedo leer yo? Sí, Violeta. Tragedia, ya lo leyó la compañera, creo eso. Avanza la diapositiva, compañera, por favor. Ok. Melodrama en la ópera. Se sabe que en el melodrama fue usada por primera vez en la ópera, de hecho, alrededor del año 1774. Es cuando nos encontramos con óperas melodramáticas en las que otorga
más importancia a los personajes y a la música. Aquí nos encontramos ante un tipo de género en el que la música y la acción dramática tiene una gran importancia. Caballería de rusticana de Pietro Mangani. Pagliacci de Ruggero Leoncavallo. La Bohème, Tosca y Madama Butelfli de Giacomo Pazzini. Melodrama en el teatro. En el año 1800 también se empezó a cultivar el melodrama en el teatro. De hecho, el término se empleó por primera vez para definir un tipo de espectáculo más musical y dramático que surgió tras la Revolución Francesa. Estas obras se caracterizan por usar plataformas, bailes, que contribuían a una representante puesta en escena. Coeline de René Charles Gilbert, Romeo y Julieta de William Shakespeare. Continúa. Siguiente. Melodrama en el cine. En el séptimo arte también nos encontramos con la aparición de películas melodramáticas. Al principio este término se usaba para hacer referencia a las películas de aventura, pero después se usó para las películas emocionales. Entre ellas tenemos El Gran Gatsby de Jack Clayton. Otra es Lo que el viento se llevó de Victor Fleming. Y otra es de Titanic de James Cameron. El melodrama en la televisión, también el melodrama en la televisión, hay una fuerte presencia de melodramas, sobre todo en las telenovelas. En este tipo de formato televisivo se apuesta por crear historias llenas de enredos, donde los personajes sufren y padecen durante muchos capítulos para terminar con un final feliz, ¿no? Entre ellos tenemos Marimar, Luz de Luna y Las Tres Marías. Y hay una compañera que quiere hablar sobre Romeo y Julieta. No sé si Violeta está. Violeta Jaro. Sí, Miss, lo que pasa es que yo le había mandado al grupo un doc para que pongan, como usted dijo, que pongamos un ejemplo más o menos de un drama acerca del tema que nos tocó. Le mandé el drama de Romeo y Julieta al grupo, pero lamentablemente no lo han puesto en la diapositiva y yo lo tengo en doc. Yo le he mandado y no lo han puesto y yo estoy en el celular. Tendría que minimizar o entrar al doc para poder leerlo. Pero lo puedo compartir, Miss, yo lo he descargado. Lo que pasa es que la compañera recién se incorporó el día lunes y nosotros habíamos terminado el trabajo el día sábado. Entonces, ella nos envió el día lunes y como usted sabe, todos tenemos cosas que hacer, muy aparte de estudiar, así es. Y yo fui la que creé las diapositivas con las demás compañeras. Entonces, no he tenido tiempo porque también estoy ocupada en otras cosas, pero lo puedo compartir, Miss, para no perder mucho tiempo. Pero, disculpe, Miss, pero lo he mandado yo el día lunes, hoy día estamos viernes. Era solo para agregarlo porque ya estaba en doc, ni siquiera estaba todo solo para que lo agregue. Pero no hay problema, pues compañera, lo comparto y lo lees, nada más. Vamos a buscar soluciones. A ver, colócalo por favor. ¿Ya, Miss? Hoy vamos a hablar de una de las obras más importantes de la literatura universal, Romeo y Julieta de William Shakespeare. Como veis, a comprobar toda una tragedia con el amor como protagonista. En Verona, una ciudad de Italia, vivían dos familias
que eran rivales entre sí. Eran los Capuletos y los Montalvos. Un día, Romeo, el hijo de estos últimos, decidió ir a una fiesta de los Capuletos con una máscara. Con una máscara. No lo muevas, por fin. Con una máscara para que no lo reconociera. Ahí se encontró por primera vez con Julieta, la hija de los Montescos, y se enamoró perdidamente de ella. Al final de la fiesta, desde su ventana, Julieta confesó su amor por Romeo, sin saber que él estaba debajo escuchándola. Con la ayuda de Fray Lorenzo, un cura amigo de Romeo, se casaron juntos al día siguiente de aquel primer encuentro. Cuando los Capuletos se dieron cuenta de que Romeo había estado en la fiesta, se enfadaron muchísimo. Como resultado, Tebaldo, de la familia Capuleto, retó a Mercurio, un amigo de Romeo, a batirse en duelo. Romeo acabó interviniendo en lo... ya no sube más, interviniendo en la... pelea. Ya, Romeo, se casaron, ¿ya? No lo mueva. Interviniendo en la pelea y acabó con la vida del primo de Julieta. Como consecuencia, Romeo fue condenado al destierro y tuvo que irse de Verona hasta Mantua. En ese momento, todos descubrieron el matrimonio secreto entre Romeo y Julieta. Como era de esperar, los padres de ellas no lo aceptaron y la obligaron a casarse con el conde Paris. Julieta accedió, pero la noche anterior al enlace se bebió un narcótico para simular que estaba muerta. Fray Lorenzo quedó encargado de avisar a Romeo para que fuese por ella y volviesen juntos a Mantua. Tienes que bajarlo un poquito. Ahí. Lo que pasó es que el fray fue detenido y no pudo avisar a Romeo. En consecuencia, Romeo pensó que la muerte de su amada era real. Decidió, por lo tanto, comprar un poderoso veneno y, en el sepulcro de Julieta, que en realidad estaba dormida, la besó por última vez antes de beber el veneno. Cuando Julieta despertó, se encontró a su amado yaciendo a su lado con la copa aún en la mano. La chica decidió también acabar con su vida. Al final, las dos familias enemigas, los Capuletos y los Mostambos, quedaron abatidos. Con esto, lo que nos quiere dejar este drama es las rivalidades sociales, políticas y culturales, ¿no?, de dos familias que imposibilitaron la relación de una pareja de adolescentes, tanto de Romeo como Julieta. ¿Quién escribió? William Shakespeare. Muy bien, Violeta. A ver, ¿quién más? ¿Alguien más? Ahí culmina. Háganme ver, por favor, la primera imagen de la diapositiva para los nombres. La primera imagen, hijas. Kaori trabajó. Elizabeth. Sí, trabajó. Todos hemos trabajado, Miss. Elizabeth Rocío del Pilar. Miss Deli. Yesenia. Yosmeli. Amelia Díaz. Ari. Ali y Violeta. Ya, muy bien. Gracias, chicas. Grupo número 4, por favor. Sí, muy bien. Buenas noches. Lo voy a compartir. Ya. Ya, Miss. Le doy pase a mi compañera Maricielo. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, Miss. A nosotros nos tocó el texto informativo. Los integrantes somos
Milagros, Suta Reina, Elena Mayanay, Cintia Ancalquima, Jacqueline Aguirre, Liz Mónica García, Lisbeth Narciso, Maricielo Vargas, Susan Salomón y Susan Salomón. Siguiente compañero, por favor. El texto informativo. ¿Qué es? ¿Qué es un texto informativo? El texto informativo o texto expositivo es una pieza de lenguaje escrito que sirve para transmitir información al receptor. Ofrece datos, descripciones de la realidad, de ciertos hechos o cualquier otro tipo de información, cuyo cometido sea transmitido o un conocimiento. Le doy pase a mi compañera Milagros Chuquisuta. Profesora, buenas noches. Compañeros, buenas noches. Bueno, siguiendo con la exposición sobre los textos informativos, ¿qué es? Es un texto informativo o texto expositivo. Es una pieza del lenguaje escrito que sirve para transmitir la información al receptor. Ofrece datos, descripciones de la realidad, de ciertos hechos o cualquier otro tipo de información, cuyo contenido sea transmitir un conocimiento. Este tipo de texto son fáciles de reconocer, dado que imparte información concreta, puntual, a menudo real o objetiva, sin involucrar opiniones, argumentos o puntos de vista, ni tampoco recurriendo a la construcción de un relato. Empleamos textos informativos a diario y en prácticamente todas las esferas de nuestras vidas. Le doy pase a mi compañera Elena Manayay. Elena. Sí. Continuando con la exposición, sí me escuchas. Estructura de un texto es introducción o prefacio, en donde se brinda al lector toda la información contextual necesaria para que pueda adentrarse en el tema en cuestión. Se le aclara términos, se le explica la finalidad del texto que leerá, en fin. Se le da la oportunidad de conocer un poco lo que le espera adelante. Tenemos la segunda parte, desarrollo o contenido, en donde reside el grueso de la información del texto, es decir, donde se expone de manera clara y organizada las ideas y los datos que se desea transmitir al receptor. La tercera Gracias, parte, compañera. cierre. Lo leeré yo la tercera parte. Ya. Cierre conclusión, donde se suele brindar un resumen de lo más importante de lo leído. Se resaltan las consideraciones centrales o se le ofrece al lector un panorama final de la temática. Le doy pase a mi compañera Jack. Buenas noches, buenas noches, compañeros. Las características del texto informativo. 1. Tener el propósito de transmitir una información, o sea, de compartir o difundir datos, hechos, descripciones, etc. 2. No involucrar ningún tipo de argumentación, opinión o estrategia de convencimiento y por ende no influir explícitamente en la postura personal del receptor. Gracias, compañera. Le doy pase a mi compañera Liz Mónica. Profesora, buenas noches. Compañeras, buenas noches. Sigo con el 3 de características informativas, textos informativos. Emplear un lenguaje técnico o divulgativo, según el paso, para referir la información de un modo tal que el receptor pueda comprenderla y apropiársela. 4.
Emplear estrategias teóricas o expositivas, objetivamente, o sea, con el fin único de facilitar la comprensión del receptor. Gracias, compañera. Le doy pase a mi compañera Lisbeth Narciso. Puede dividirse en dos: textos divulgativos, cuando poseen un lenguaje accesible a todo el mundo, sin necesidad de estudios previos o preparaciones. Son textos para cualquiera, por ejemplo, los reportajes de prensa o las descripciones de una serie o una película de un catálogo. Gracias, compañera. Le doy pase a mi compañera Susana Salomón. Buenas noches compañeras. Textos especializados cuando responden a un tipo de lector específico, con una preparación o unos conocimientos previos necesarios para poder acceder a la información contenida en el texto. Manejan un lenguaje técnico o académico, por ejemplo, un artículo científico o una tesis de grado universitario. Gracias. Gracias, compañera. Le doy pase a mi compañera Susan Salomón. Compañera Susan, ¿estás ahí? Sí, buenas noches, compañeras. Luego tenemos texto divulgativo. En este caso hemos escogido Volvieron a su hábitat 23 pingüinos. Ya. Son unas lecturas, los ejemplos que voy a dar son de texto, ¿no? Son las noticias, los libros escolares, enciclopedias, bibliografías, manualidades de instrucciones de artefactos comunes, recetas de cocina, entrega de diccionario, entre otras muchas cosas más que hay por mencionar. Muchas gracias, compañera. Tenemos acá más ejemplos de textos, que son las biografías y las recetas de galleta. Como se puede ver en esos textos, va de frente a una información, ¿no? O sea, nos dan informaciones sin dar mucho argumento, como se mencionó antes. En textos especializados tenemos informes técnicos, manualidad de procedimiento, artículos científicos, tesis de grado, manuales de instrucciones, información financiera o contable, entre otros. Tenemos acá un ejemplo de un informe. Tenemos un manual de instrucciones y tenemos acá un artículo científico. Esto ha sido todo, muchas gracias. Este ha sido el grupo 4. Todas hemos trabajado, nos hemos organizado muy bien para realizar este trabajo. Muy bien, grupo 4, 3, 4, 5, 6, 6 personas, ¿verdad? Hay Sí, más que mire. yo no, hay más. No sé, porque una repite. 9. Sí. Todas las que están en el grupo han trabajado, somos Pero 9 integrantes. somos 9. Sí, No, somos solamente 9 un nombre integrantes. repite. No, son hermanas mis. Una es Susana y la otra compañera es Susan. Ah, ya. Muy bien. Son Sí, está gemelitas, son explicado. gemelitas. Ah, ¿son gemelas? ¿Son hermanitas? Sí, son Sí, gemelas. sí. Ah, y las dos estudian educación inicial. Las dos estudian Sí, inicial. van a poner su escuela, no se preocupen. Visualícense con su escuela. Muy bien, grupo número 5. Yo, profesora, voy a compartir pantalla. Ya. Ya, buenas tardes, profesora. ¿Me escucha bien? Buenas noches. ¿Profesora? Muy bien, sí se te escucha, hija.
Buenas noches, profesora. Hoy bien, en este momento le vamos a presentar lo que hemos trabajado con nuestras compañeras. Nos tocó texto instructivo. Acá está lo que vienen a ser los integrantes y le doy pase a la compañera Tirsa. Dice caído, dice. Sí. Del siguiente, Pepe. Integrantes, dice Tirsa Esther Huarcaya Coragua, Mary López Sotomayor, Luisa Fernández. Karen. Ya, yo sigo el grupo 5 para leer los integrantes, compañera. Ya, grupo 5, los integrantes. Tirsa Esther Huarcaya Coragua, Mary López Sotomayor, Luisa Fernanda Patiño García, Karen Huaranca Ochoa, Doris Guamán Centurión. Texto instructivo. ¿Qué es el texto instructivo? Un texto instructivo es aquel tipo de texto no necesariamente escrito, que se compone de instrucciones, es decir, que le brinda al receptor de modo organizado y sistemático la información que necesita para llevar a cabo una acción determinada o resolver un problema. Características del texto instructivo. Están escritos en orden, utilizan un lenguaje preciso, verbos empleados, son explicativos, utilizan recursos visuales, mantienen una estructura y pueden incluir alertas. Elementos del texto instructivo. Los textos instructivos presentan una serie de rasgos comunes, lenguaje concreto y preciso. Se utiliza un lenguaje muy concreto y directo para que el texto sea claro y pueda ser interpretado con facilidad. Suelen aparecer tecnicismos propios del tema tratado. Un diseño claro y conciso, una lista clara de los objetivos que se necesitan, lista de viñetas, palabras imperativas como obtener, tomar, mover y resolver. Conectivos de tiempo, como entonces y siguiente. Yo continúo, profesora. Estructura de texto instructivo. Título, objetivo, introducción breve, listado de instrucciones o procedimientos, cierre opcional, elementos visuales. Tipos de textos intrusivos. Textuales. Son textos que en su presentación solamente ofrecen un texto instructivo de manera escrita y muy bien ordenada. Gráficos. Lo que prima es el dibujo antes que las palabras. De hecho, las palabras serán muy pocas y repetitivas. Mixtos. Textos que se ponen al mismo nivel del gráfico que la parte escrita y se sirve el uno de los otros para completarse. Audiovisuales. Son todos aquellos textos instructivos a los que se puede acceder a ellos de manera digital usando la tecnología. ¿Cuáles son los pasos para elaborar un texto instructivo? Ten claro los pasos a seguir y organízalos cronológicamente usando vocabulario adecuado. Numera los pasos utilizando conectores cronológicos y oraciones claras. Recuerda utilizar verbos en infinitivo, imperativo o tercera persona. Revisa que el texto sea claro y muéstralo a otras personas para que te den sugerencias. ¿Cómo hacer un instructivo? Seleccionamos el tema.
Realizamos una pequeña introducción y la actividad que se va a explicar para generar algo de contexto. Enlistamos los materiales o herramientas que se necesitan para realizar la acción. Luego, enumeramos los pasos a seguir para cumplir con el objetivo del instructivo. Se colocan las recomendaciones si es que las tienen, como puede ser una receta. En este caso, al final puedes recomendar agregarle algo a tu platillo final. Funciones del texto instructivo. Un instructivo, al estar dirigido de manera ordenada y secuencial, permite que la persona que lo sigue atienda cada caso específico. Es de gran utilidad para el uso de aparatos, programas y utensilios por parte de personas que no están familiarizadas con el objeto y quieren destinarlo a un fin concreto. Propósito del texto instructivo. Tiene como propósito enseñarnos cómo hacer algo, por ejemplo, una receta de cocina, cómo tejer un suéter, etc. Informar sobre algún hecho o acontecimiento de interés público. Sus funciones: integrar información, indicaciones u ordenar de manera objetiva. ¿Cuándo se inició el texto instructivo? Tiene origen en el latín, a partir del vocabulario instruere, que refiere a educar, y este a su vez se originó del término procedente del español antiguo, instructivo. ¿Cómo identificar un texto instructivo? Ve lenguaje concreto y preciso. Se utiliza un lenguaje muy concreto y directo para que el texto sea claro y pueda ser interpretado con facilidad. Conectores, estructura organizada, apoyo visual. ¿Qué tipo de información contiene el texto instructivo? Un texto instructivo es aquel que nos orienta o dirige para que realicemos una tarea determinada. Su finalidad es la de enseñarnos algo, esto es, indicarnos qué hacer o cómo hacer alguna cosa. Análisis del texto. Ya, bueno, yo prosigo. Análisis del texto instructivo. Frecuencia de las palabras, conteo de las palabras. Agrupamiento de palabras o combinación de palabras. Análisis de sentimiento, marcación, categorización de los comentarios de retroalimentación. Ayuda a identificar la raíz de un problema o fuente de satisfacción. Pero acá tenemos ejemplos de texto instructivo, como lo que sale aquí, lo que son recetas, guías turísticas, aquí, bueno, también otras recetas, y aquí como para hacer un origami, ¿no? Que también es parte. Muchas gracias. Disculpe, se fue mi señal. Sí, bueno, ya terminamos nuestra presentación. Estos son los integrantes. Tirsa, Mary, Luisa, Karen y Doris. Sí, Miss. ¿Está bien? ¿Las Sí, 5 Miss. personas trabajaron?
Sí, solo las 5. Sé que éramos más, pero solamente las 5 hemos trabajado. Ya, muy bien. Pasamos al grupo 6. Grupo 6, por favor. Grupo 7. Sí, Miss, buenas noches. Hola, Leida, ¿cómo estás, hija? Ya voy a compartir ya. Ya. ¿Usted es el grupo 6? Grupo 7, Miss. Ya, hija, grupo 7. Ya. ¿Logran ver mi pantalla? Sí, sí se observa. A ver. ¿Por qué no salen las letras? Ahí está. Ya. Buenas noches, Miss. Buenas noches, compañeras. Soy integrante del grupo 7. En esta oportunidad vamos a exponer sobre el tema que nos ha tocado, biografías y autobiografías. Los integrantes somos mi persona, Fernández Ramos Aleida, Leila Gaitán, Giovanni Medina Damancén, Naider Farfán Guamaní, Sara Paza, Elvia Marín Maicelo, Isabel Acuña y Katia Yamilet Cruz Valque. Ya, vamos a ver en qué consiste la biografía. La biografía es una de las historias de la vida de una persona que se narran los acontecimientos y logros que marcaron su vida. Se habla de contextos históricos y sociales en que vivió. También una biografía es un pequeño texto donde se involucran algunos datos fundamentales sobre el autor, así como, por ejemplo, el lugar donde nació, los estudios que realizó y también sus libros publicados, entre otras cosas que se tienen en cuenta. También se puede recalcar que la biografía es una de las partes más importantes de un libro o un texto, ya que ayuda a crear una buena imagen de una obra. Donde los lectores les llama mucho la atención cuando tiene una obra, tiene una biografía, ¿no? Paso la palabra a mi compañera Leila. Buenas noches. Ahora vamos a ver las características de una biografía. Acá nos menciona que está escrita en tercera persona por una tercera persona, ¿no? Que en muchas ocasiones se va a necesitar una investigación más amplia para poder completar esta investigación o este trabajo, ¿verdad? También nos dice que señala hechos importantes con referencia de fechas y lugares, ¿no? Esto quiere enmarcados en un contexto histórico, ¿no? Por lo que no hay lugar a rumores, ¿no? Sino esta es una información verificada. También menciona que se narra en orden cronológico, ¿no? Eso quiere decir que cuenta con un orden, ¿no? Como una introducción, un desarrollo y una conclusión. Son textos generalmente objetivos listas, ¿no? ¿Esto qué significa? Que interpretación y análisis, ¿verdad? Está enfocado en sucesos y eventos de la vida de la persona, ¿no? De quien se está investigando, y también describe rasgos de la personalidad del personaje, ¿no? Ahora doy pase a mi compañera. La siguiente compañera, Giovanni. Buenas noches. A ver, fotografía, compañero. Nos dice la autografía, es un relato que haces de tu propia vida en el que muestra elementos importantes de ella en tu nacimiento, experiencias personales significativas, logros, etc. En este prevalece la figura del yo, pues tú, como autor del texto, eres el protagonista de la historia que cuentas. Nos dice, ¿no?, la autobiografía
Es el relato donde una persona describe su propia vida, incluyendo los acontecimientos más importantes. Doy pase a la compañera. La compañera Naider. Buenas noches. Características de la autobiografía. Dice, generalmente está escrito en primera persona. Se centra en la vida del autor. No siempre está regido por un orden cronológico de vida. Total libertad en el lenguaje empleado. No hay límite de extensión para relatarla. La compañera Sara. En un ejemplo de biografía tenemos al autor peruano Ricardo Palma, ¿no? Ricardo Palma nació en Lima el 7 de febrero de 1833. Fue hijo de Pedro Palma Castañeda y de doña Guillermina Soriano Carrillo. Su madre era un mestizo con raíces africanas de Cañete. Empieza colaborando en la hoja satírica El Burro para ser posteriormente uno de los principales redactores de La Campana. Más adelante funda la revista La Broma. A lo largo de su vida va publicando artículos históricos, trabajos de investigación como análisis de la Inquisición de Lima e incluso estudios lexicográficos sobre la variedad peruana del español. Ese es un ejemplo de la biografía del autor peruano Ricardo Palma. Doy pase a mi compañera. La compañera Elvia. Continuando con la exposición, me corresponde el ejemplo de la autobiografía de Gabriel García Márquez. Como ya lo mencionó mi compañera, que la autobiografía se escribe el mismo personaje. En este caso, si ella se está escribiendo, menciona en esta parte que a sus 38 años y ya con 4 libros publicados desde mis 20 años, me senté en mi máquina de escribir y empecé muchos años después frente al pelotón de fusilamiento. El coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. No tenía la menor idea del significado ni del origen de esa frase, ni hacia dónde debía conducirme. Lo que hoy sé es que no dejé de escribir durante 18 meses hasta que terminé el libro. Esperanza Araiza, la inolvidable pera, era una mecanógrafa de poetas y cineastas que había pasado en limpio grandes obras de escritores mexicanos. Cuando le propuse que me sacara en limpio la obra, la novela era un borrador acribillado de remiendos. Pocos años después, Pera me confesó que cuando llevaba a su casa la última versión corregida por mí, resbaló al bajarse del autobús con un aguacero diluvial y las cuartillas quedaron flotando en el cenagal de la calle. La recogí empapadas y casi ilegibles con la ayuda de otros pasajeros y la secó en su casa, hoja por hoja, con una plancha de ropa. Es lo que menciona su autobiografía de Gabriel García Márquez. Paso a mi compañera. Bueno, para continuar con la autobiografía, nos dice, continuamos, dice, y otro libro mejor sería como sobrevivimos Mercedes y yo con nuestros 2 hijos durante este tiempo en que no gané ni un centavo. Ni siquiera sé cómo hizo Mercedes durante esos meses para que no faltara ni un día la comida en la casa. Después de los alivios efímeros con ciertas cosas menudas, hubo que apelar a las joyas que Mercedes había recibido de sus familiares a través de los años. El experto las examinó con rigor de cirujano, paso a paso con sus ojos mágicos, las esmeraldas del collar, los rubíes de las sortijas, y al final volvió con una larga Verónica de novillero. Todo esto es puro vidrio.
Por fin, a principios de agosto de 1966, Mercedes y yo fuimos a la oficina de Correos de México para enviar a Buenos Aires la versión terminada de 100 años de soledad. Un paquete de 590 cuartillas escritas a máquina, a doble espacio y en papel ordinario dirigidas a Francisco Porrúa, director literario de la editorial sudamericana. El empleado del correo puso el paquete en la balanza, hizo sus cálculos mentales y dijo, son 82 pesos. Mercedes contó los billetes y las monedas que le quedaban en la cartera y se enfrentó a la realidad. Solo teníamos 53. Va a continuar mi compañera, maestra. Mis buenas noches, compañeras, buenas noches. Bueno, voy a continuar con la exposición. Abrimos el paquete, lo dividimos en dos partes iguales y mandamos Buenos Aires. Una a Buenos Aires. Íbamos a conseguir el dinero para mandar el resto. Solo después caímos en la cuenta de que no habíamos mandado la última parte. Pero antes de que consiguiéramos el dinero, nuestro hombre en la editorial sudamericana ¿Pasó el internet? Creo que sí. Ah, ya, vamos a terminar. A ver, vamos a regresar. De hecho, que hay algunas compañeritas que están atentas a la autobiografía. No, al final, ya bueno, esa ya les copié. Katia, solamente me falta acá Katia. No está Katia. ¿Todas trabajaron? No, Katia Yamilet fue la que se fue a ese internet, Miss. Ah, ya. Isabel Acuña también está. Sara Pasa también está. A ver, regresa, hijita, en la última donde estaba la autobiografía. Está interesante. Hay estudiantes que de seguro están siguiendo la autobiografía. Sigue el último, el que no pudo terminar de leer nuestra amiga. Antes. Ajá, abrimos el paquete, lo dividimos en dos partes iguales y mandamos una a Buenos Aires sin preguntar siquiera cómo íbamos a conseguir el dinero para mandar el resto. Solo después caímos en la cuenta de que no habíamos mandado la primera, sino la última parte. Pero antes de que consiguiéramos el dinero para enviarla, Paco Porrúa, nuestro hombre en la editorial sudamericana, ansioso de leer la primera parte, nos anticipó el dinero para que pudiéramos enviarla. Así es como volvimos a nacer en nuestra vida de hoy. Qué curioso, mira. Curiosa la autobiografía de Gabriel García Márquez respecto a cómo hicieron el envío para que se pueda publicar la obra, ¿no? 100 años de soledad. Muy bien. Gracias al grupo 7. Gracias Grupo a usted. 6 ya no está presente. ¿Quién lideraba el grupo 6, Nora? Mis buenas noches. La Julia. Mis buenas noches. Voy a compartir la pantalla, Miss, por favor. Y tratemos de terminar, a ver, para que la próxima semana solamente dedicarnos ya. Judy, Doily, Julia, Esther, Lourdes. Aline se ha cambiado. Ahí estaba Aline en el grupo 6. Él se ha cambiado. María Esther. A ver, vamos a escuchar al y grupo Evelyn de la 6 Cruz. para culminar. Vamos a decirle a nuestra mentora que nos espere 5 minutitos más. Ya, ¿no? Está en celular, no está en Sí, Miss, estoy en celular, Miss. Lo que pasa que habíamos, como, iba a ser una compañera, pero parece que no puede. Ya, pero desde ahí no vamos a ver, vamos a ver letras muy pequeñitas, hija. A ver, Miss, vamos un ratito voy a ver. Y si no, lo vamos a tener que dejar para la próxima semana. La cosa es que ya vimos el trabajo. Qué bonita foto de familia. A ver, así debe verse la imagen, el PPT. Miss, buenas noches. Miss, Hola. como dice mi ¿Cómo compañera Julia, nosotros ya habíamos hecho el trabajo, pero la otra compañera, Esther, ella lo iba, o sea, ella lo ha hecho todo, pero no puede, no está ahorita, Miss. Creo que sus señales, por eso es lo que ahorita no podemos. Ya, muy bien. El trabajo en sí Vamos a está dejarlo, bien. escuchen, ya vamos a dejarlo ahí, María, y vamos a dejar ahí para la próxima semana, es el último grupo que falta. Vamos a prever esto de que
no lo puede compartir ella. Son varias personitas ahí, una de ustedes lo puede hacer. Si no está ella, otra persona lo puede compartir. Y si no, me lo manda o mandan a la señorita mentora, ella nos puede ayudar a compartir también. ¿Ya? Ay, a mí, sino que aquí la compañera Julia y mi persona estamos con celular y los otros, bueno, dice que no tienen señal en el lugar donde están. No tienen señal, wow. Ya, Sí, por yo eso, también María, tengo la celular. próxima semana le mandamos a la señorita mentora o me lo mandan a mí y lo trabajamos. Ya no se preocupen, lo importante es que ahí he visto el trabajo y es la puntualidad con lo que, que lo han preparado, ¿no? Está ahí el trabajo. Muy bien, chicas. Este ha sido el cierre de este primer mes de abril y gracias por haber sido tan espontáneas en realizar el trabajo. En una próxima vamos a ir mejorando porque queremos también que no solamente se lea, sino se pueda dar sus propias apreciaciones, ¿ya? En general estuvo muy bien. Gracias, Dignora, por haber formado el grupo y por haber llevado bien la cuenta de las colegas. Cuídense mucho, un gusto, un placer. Hasta luego, chicas, hasta luego. Cuídense, hijas. Buen fin de semana, cuídense. Chao, chao, chicas. Cuídense. Compañeras. Chicos, no se olviden entregar el trabajo de la profesora, el grupo 4 de investigación. Por favor.